Hola, hoy nos metemos de lleno, pero de verdad, en el universo de la creación musical. Eso sí, desde la cabina de control, ¿no? Tenemos aquí unos extractos súper interesantes de Mixing, Recording and Producing Techniques of the Pros. Es un libro de Rick Clark que, bueno, básicamente recopila charlas con leyendas, ¿eh? Ingenieros, productores, músicos, gente grosa. Exacto, es como tener acceso a conversaciones de pasillo de estudio, pero con gente que definió sonidos que todos conocemos. Hablamos de figuras como Chuck Ainlay, Ed Sheeran, Nile Rodgers, Tony Visconti. Uf, la lista es larga y la verdad impresionante. Y bueno, nuestra misión hoy es como destilar la sabiduría de estos maestros del sonido. ¿Cómo capturan esa magia? ¿Qué filosofías hay detrás de los botones y los cables? Y los trucos, ¿no? Esos secretos a voces o no tan a voces que usan. Eso, los trucos. Así que bueno, prepárense porque vamos a desglosar algunos secretos detrás de grabaciones que seguro han escuchado. Vamos a meternos. Me encanta la idea. Y fíjate que una de las primeras cosas que salta, pero así a la vista leyendo estas entrevistas, es que, por más que hablemos de equipos carísimos y consolas gigantes, Ajá. el factor humano es, bueno, es lo primordial. Casi siempre vuelve a eso. Totalmente de acuerdo. Chuck Ainlay lo dice de una forma muy clara, ¿no? Cuenta que a veces, después de estar horas ajustando micros, moviendo perillas, buscando el sonido perfecto técnicamente, Sí, de repente, ¡pum!, el sonido simplemente funciona. Y funciona cuando los músicos se olvidan un poco de la técnica, se miran, se conectan y tocan juntos, sintiendo la música. Es algo casi mágico, diría yo. es que esa conexión es clave. Y no solo entre los músicos, ¿eh? También entre el artista y el ingeniero o el productor. Ed Sheeran, por ejemplo, que grabó a tantos artistas increíbles. Sí. Ujú. Él dice que grabar una voz es quizá lo más difícil, lo más delicado. Y su enfoque es muy revelador. Dice que lograr una gran toma vocal es en gran parte psicológico. ¿Psicológico? ¿Cómo así? Sí, sí. Crear un ambiente de confianza, que la persona se sienta cómoda, segura. Recomienda, por ejemplo, grabar absolutamente todo, desde que el cantante empieza a calentar o a probar, porque a veces la mejor toma sale ahí, de forma espontánea. Claro, sin la presión del ahora sí, grabando. Exacto. Y sobre todo, dice él, no interrumpir, dejar que fluya, no estar cada 2 segundos parando y diciendo, a ver, otra vez. Hay que cuidar mucho ese momento creativo. Eso me recuerda a lo que comenta Gail Davis sobre los micrófonos para la voz, que no siempre es el más caro o el que tiene la mejor respuesta de frecuencia en papel, Ajá. sino que a veces es crucial encontrar ese micrófono con el que el cantante siente que su voz suena bien. Esa confianza, de nuevo, la psicología, es lo que permite que se entregue en la interpretación. Y esa confianza se tiene que extender, digamos, a todo el equipo. Craig Crampf, un baterista de sesión muy grosso, insiste mucho en que los bateros tienen que decirle al ingeniero qué necesitan escuchar en sus audífonos. Claro, para tocar bien. Exacto. No es un capricho. Es que si no escuchas bien el bajo o la claqueta o si el sonido te aturde, no vas a poder tocar al 100%. Y Gail Davis también habla de esa simbiosis necesaria entre productor e ingeniero, confianza total. Y el ejemplo de Denny Purcell, ¿no? Una leyenda del mastering. Él decía que parte de su éxito era tratar a todo el mundo igual. Sí, eso es genial. Desde la mega estrella hasta el asistente del asistente. Construir relaciones reales. Eso, al final, crea un ambiente donde la gente trabaja mejor, más cómoda, más creativa. Incluso en algo que parece súper técnico, como la mezcla de los audífonos, el Q-Mix, también está ese lado humano. Nathaniel Kunkel dice que busca crear una atmósfera amigable ahí dentro. Amigable, me gusta esa palabra. Y Jeff Powell va un paso más allá, darle al músico control sobre su propia mezcla, que pueda subir o bajar lo que necesite, que sienta que tiene el control de lo que oye para poder interpretar mejor. Tiene todo el sentido. Aunque claro, siempre hay contrastes interesantes. David Briggs, el productor de Neil Young durante mucho tiempo. Ah, sí, una dupla legendaria. Bueno, él odiaba los audífonos, detestaba. Prefería montar a la banda en el estudio como si fuera un escenario, ¿sabes? Con monitores de piso. ¿En serio? ¿Y por qué? Decía que así había más energía, más interacción natural, más rock and roll, digamos. Y sostenía algo curioso, que así podían grabar más horas sin la fatiga que te dan los cascos.
una visión totalmente distinta de cómo buscar esa conexión. ¡Qué loco! Es fascinante ver cómo la psicología se mete en cada rincón del estudio. Pero bueno, una vez que tenés el ambiente, la conexión, hay que apretar REC y capturar el sonido, ¿no? Y ahí entran los micrófonos, las técnicas. ¿Qué patrones viste ahí en las entrevistas? Bueno, para empezar, la elección del micro está súper ligada al instrumento y a lo que buscas. Chuck Ainlay, por ejemplo, para instrumentos acústicos, a menudo usa micros de diafragma pequeño como los Neumann KM56 o KM54 si quiere una captura cercana, con detalle. Esos son clásicos. Sí, valora su brillo, pero también dice que manejan bien los graves. Ahora, si busca algo con más aire, más ambiente, quizás va por un micro de tubo de diafragma grande, como un U67, pero un poco más lejos. No es solo el micro, es dónde lo pones. Claro, la distancia, el ángulo. Y las condiciones externas, ojo. Mark O'Connor cuenta algo genial sobre su violín. El violinista. Sí, se dio cuenta de que la humedad afectaba mucho el tono del instrumento. Así que para un disco en particular eligió grabar en St. Louis en pleno verano, buscando esa humedad a propósito para tener un sonido más rico, más resonante. Qué específico. Hay que conocer mucho tu instrumento para llegar a eso. Totalmente. Y usó un par de Neumann M49 antiguos, que son micrófonos muy buscados, en estéreo. Ah, estéreo. Eso también sale bastante, ¿no? Sí, Bill Vorendek es un gran defensor de grabar en estéreo siempre que se pueda, incluso instrumentos que normalmente grabarías en mono. Dice que captura una profundidad, una imagen espacial más natural desde el vamos, en vez de tener que inventarla después en la mezcla. Tiene lógica. ¿Y qué onda con el bajo eléctrico? Ahí parece que hay de todo, ¿no? Totalmente diverso. Tenés a Tony Brown, que cuenta que en sus inicios conectaba el bajo directo a la consola, saltándose los controles de tono del propio bajo. Buscaba un sonido súper directo, limpio, casi hi-fi, minimalista al extremo. Ok, directo y puro. Pero después tenés a David Zeta, que va por otro lado. Él prefiere grabar bajo y batería juntos, en cinta analógica. Y ojo, a 15 pulgadas por segundo, que es más lento. Más lento. ¿Por qué? Busca explícitamente la calidez, esa compresión natural que te da la cinta a esa velocidad y la pegada en los graves. Es una elección de textura, totalmente deliberada. Quiere que suene a cinta. Entiendo. Buscar el carácter del medio. Y luego está Jim Dickinson, que siempre tenía alguna locura bajo la manga. Jaja, me imagino. A menudo grababa el bajo directo, limpio, durante la sesión, pero después, en la mezcla, hacía reamping. Mandaba esa señal de bajo grabada a un amplificador en la sala de grabación y volvía a microfonear el ampli sonando en el espacio. Ah, para darle aire. Exacto. Buscaba un sonido más misterioso, más ambiental. Dice que pensaba un poco en el sonido de Bill Wyman con los Stones. Era una forma de añadir carácter después, ¿no? De esculpirlo. Qué buena idea, muy creativo. Y si hablamos de carácter, la batería, eso sí que es un universo aparte. Sí. Don Hellman, que trabajó mucho con John Mellencamp. Claro, ese sonido de batería tan característico. Él pone muchísimo énfasis en la afinación. Habla de buscar el punto dulce de cada tambor y de usar afinaciones distintas entre el parche de arriba y el de abajo. Desiguales. Sí, para crear esas curvas de tono, ese boing que hace que el tambor cante y corte bien en la mezcla. Lo busca solo un golpe seco. Interesante. Y menciona trucos más, físicos, como construir túneles con mantas o paneles delante del bombo. No solo para aislar el sonido, sino para enfocar las ondas y moldear el tono antes de que llegue al micro. Es como esculpir el sonido en el aire. ¡Wow! Trabajar el sonido antes del micrófono. Elliot Scheiner, en cambio, parece más de tener su kit de confianza, ¿no? Sí, él menciona sus caballitos de batalla. Casi siempre un Shure SM57 arriba del redoblante, la tarola, Sennheiser 421 para los toms y AKG 451 como overheads, para capturar la imagen general, como una base sólida que sabe que funciona. Práctico y efectivo. Pero claro, la perspectiva cambia según el productor. Nile Rodgers, por ejemplo, él piensa la batería en términos de ganchos. Ganchos rítmicos. Exacto. No solo que marque el tempo, sino que aporte patrones que se te queden pegados.
casi como una melodía rítmica. Piensa en el redoble famoso de Tony Thompson en Like a Virgin de Madonna. Uf, icónico. Bueno, eso es pura filosofía Rogers, que la batería también aporte musicalidad y hooks. Qué buena forma de verlo. Y eso contrasta un poco con Peter Collins, que grabó a Rush, a las Indigo Girls. Sí, él prefiere capturar la batería como un todo, como un instrumento cohesionado en el espacio. ¿Cómo sería eso? Quiere que cuando escuches te imagines al baterista ahí sentado, frente a su kit. No quiere escuchar el hi-hat en una punta, el tom en la otra, todo súper paneado artificialmente. Busca sentir el instrumento completo respirando en la sala. Distintas filosofías, claro. Y esto nos lleva de vuelta a las voces, que decíamos que eran tan delicadas. ¿Qué más hay sobre eso? Bueno, Ed Sheeran, volviendo a él, suele empezar con un Audio-Técnica 4050, que es un micro bastante claro y versátil, pero siempre está listo para cambiar si no funciona con esa voz en particular. No se casa con uno solo. Para nada. Y a veces recurre a un preamplificador NIV 1073, antiguo. Esos son súper buscados por su calidez, su carácter vintage. Lo usa para añadir color, para darle una textura especial a la voz. ¿El famoso mojo del equipo viejo? Algo así. Y Eric Told nos da un cable a tierra importante. No siempre la solución es el equipo más caro. Ah, eso es bueno saberlo. Dice que si probaste un micro de condensador carísimo y no va, a veces un Shure SM7, que es un dinámico mucho más barato, pero muy robusto, puede ser justo lo que necesitas. El SM7. Un clásico también para radio y voces de rock. Exacto. Y repite lo de la mezcla de audífonos. Calcula que el 80% de una buena toma vocal depende de que el cantante esté cómodo e inspirado con lo que escucha. Es fundamental. Queda clarísimo. ¿Y los teclados? ¿Alguna anécdota interesante ahí? Sí. Tony Visconti cuenta una genial grabando Ashes to Ashes de Bowie. Temazo. Necesitaban ese sonido vibrante de un piano eléctrico Fender Rhodes, pero el que tenían no andaba. Se había roto o algo. Uy, ¿y qué hicieron? Eventide, ajustándolo muy finito para simular artificialmente ese vibrato rápido característico del Rhodes. Pura creatividad para resolver un problema. Increíble. Hay que tener recursos. Y Christopher Greenleaf nos lleva a otro mundo, grabar órganos de tubos. Ahí, la iglesia o la sala donde está el órgano es parte del instrumento. Claro, la acústica es todo. Él prefiere usar micrófonos omnidireccionales como los Earthworks QTC-1 y ponerlos a cierta distancia. Estos micros captan el sonido de forma más parecida a como lo oímos nosotros en ese espacio. Busca un realismo total, capturar el órgano en la sala. Inmersivo. Y no nos olvidemos de los metales, las secciones de vientos. Ken Kesey describe cómo grababa a Tower of Power. Uf, Tower of Power. Puro funk. Exacto. Su enfoque era rápido, crudo, micros bien cerca para captar toda la pegada, toda la energía explosiva. Y trataba de usar muy poca compresión. Para no aplastar la dinámica. Justamente, para que esa energía del funk, esos ataques tan fuertes, quedaran intactos. Tiene sentido. Y los propios músicos también tienen sus gustos. Greg Adams, el trompetista y arreglador principal de Tower of Power por años, prefería un micrófono de cinta antiguo, un RCA-44, por la calidez que le daba a su trompeta. Un sonido clásico de cinta. Mientras que Wayne Jackson, de los Memphis Horns, otra sección legendaria, él usaba un Neumann U87, que es un condensador. Dos caminos distintos para lograr sonidos icónicos de vientos. Queda claro que capturar bien la fuente es todo un arte, lleno de decisiones. Pero una vez que tenés esas pistas grabadas, empieza la otra etapa, ¿no? Darles forma, mezclar, comprimir y el mastering final. Exacto. Y ahí entramos en otro terreno fascinante. La compresión, por ejemplo, genera debates encendidos. Sí, leí la anécdota del autor Rick Clark. Qué incómodo. Estaba en una cena con audiófilos muy puristas. Jaja, sí. Y admitió que a él, a veces, le gustaba el sonido de la compresión trabajando. No solo para controlar niveles, sino como un efecto en sí mismo. Dice que se hizo un silencio terrible en la mesa. Es que choca con la idea purista de la transparencia total. Pero hay gente, como Ken Kesey, que ve la compresión como una herramienta súper creativa. La usa para romper reglas, ¿sabes? ¿Romper reglas? Sí, para alterar la tonalidad de un bombo, para darle una pegada irreal a una caja, para alargar el sustain de una guitarra. Y menciona mucho la compresión paralela. Ah, eso es mezclar la señal comprimida con la original, ¿no? Exacto.
Así tenés el impacto, el carácter de la compresión fuerte, pero sin perder del todo la dinámica natural de la señal original. Es como tener lo mejor de los dos mundos. Interesante. Y Michael Brauer también defiende que los compresores no tienen por qué ser invisibles. Claro, él habla del distressor, de Empirical Labs. Dice que es súper versátil porque puede ser sutil, pero también puede sonar muy agresivo, muy notorio, ideal para rock. Y remarca algo importante. No siempre necesitas el compresor vintage carísimo. A veces, uno más moderno y accesible, que se escuche, que tenga carácter, es justo lo que la canción necesita. Pero por otro lado está la advertencia sobre el abuso, ¿no? La famosa guerra del volumen. Uf, sí. Varios en el libro lamentan esa tendencia moderna de aplastar todo para que suene lo más fuerte posible. Dicen que le quita vida a la música, que elimina los matices, el rango dinámico. Que todo suena igual de fuerte todo el tiempo. Exacto. Y contrastan eso con discos más viejos, como los de los Beatles, donde sentís cómo la música respira, sube, baja. Sentís la energía, no el compresor trabajando a full todo el rato. Es un equilibrio delicado, entonces. Totalmente. Y ahí entra gente como Bob Ludwig, un maestro del mastering. Él usa herramientas súper avanzadas, digitales y analógicas. Menciona un compresor danés rarísimo, el NTP 179-120. ¡Wow! Pero su filosofía es clara. La música manda. Las decisiones las toma en función de lo que pide la canción. El objetivo final no es solo que suene fuerte, sino que suene musical. Realzar la musicalidad que ya está ahí. La música manda. Me gusta eso. Y esa filosofía parece aplicarse también a la mezcla. Bob Clearmountain, que mezcló cosas enormes. Sí, Springsteen, los Stones, Bryan Adams. Él tiene un principio clave. La voz es lo más importante. Dice que construye toda la mezcla alrededor de la voz. Se asegura de que siempre esté clara, presente, que se entienda. Y a veces, para lograr eso, no basta con subirle el volumen a la voz. Hay que hacerle espacio. ¿Cómo? Clearmountain habla de balancear las frecuencias. A lo mejor tenés que quitarle un poco de graves a los teclados o a las guitarras rítmicas para que el bajo se escuche más definido y a su vez la voz no tenga que pelear contra ese barro en las frecuencias medias bajas. Es un juego de dar y quitar espacio constantemente. Un rompecabezas sonoro. Exacto. Y hay enfoques distintos sobre cómo hacer la mezcla en sí. Richard Dodd, por ejemplo, prefiere mezclar a mano. Sin automatización, moviendo los faders. Sí, en tiempo real. Siente que esas mezclas hechas así, a mano, tienen una vida, una energía, una imperfección humana que se pierde un poco con la precisión de la computadora. Lo ve casi como una performance. Qué romántico. Pero debe ser difícil mantener la consistencia. Supongo que sí, requiere mucha práctica. Y luego tenés técnicas súper específicas para géneros. Ken Kesey explica el malting, que se usa mucho en R&B. Multing. ¿Qué es eso? Es para lograr bajos y bombos súper potentes pero definidos. Dividís la señal, por ejemplo del bajo, en dos canales. Uno lo ecualizas para que tenga todo el peso abajo, los subgraves. Y el otro lo ecualizas para que tenga el ataque, la definición en los medios altos, el click. Ah, ¿y después balanceas los dos? Exacto. Te quedas con el cuerpo de uno y la definición del otro. Muy útil para que el bajo suene enorme pero no embarre todo. Qué buen truco. Si no, después de un rato ya no sabes qué estás escuchando. Claro. Y la importancia de probar tus mezclas en distintos lugares, sobre todo en el coche. Dice que esa técnica la aprendió de Roy Haley, otro ingeniero legendario. El auto no miente. Ja, el test del auto. Un clásico. Y Bill Schnee lo resume de una forma genial. Dice que mezclar es una función del hemisferio derecho del cerebro. Más sentir que pensar. Algo así. Más de reaccionar emocionalmente al sonido, de sentir el balance, el groove, que de analizar cada detalle técnicamente. Confiar en la intuición. Me encanta esa visión. Y finalmente, el mastering. El último toque. El último paso creativo y el primero de la fabricación, como dicen. Andrew Mendelssohn lo ve como eso, como un puente. ¿Puente entre quiénes? Auriculares, en el coche. Su trabajo es asegurarse de que esa visión se traduzca bien a todos lados. Que suene bien en todas partes. Exacto. Y volviendo a Danny Purcell, él insistía en la importancia de la primera impresión al masterizar. Confiar en lo primero que sentís. Sí,
Escuchar el material por primera vez y actuar sobre esa reacción inicial. No darle mil vueltas, no sobreanalizar, porque eso puede matar la frescura, la espontaneidad de la música. Mantener esa perspectiva fresca. Tiene mucho sentido. Todo este proceso es increíble, desde la psicología hasta el pulido final. Pero para mí lo más divertido es cuando rompen las reglas, ¿no? Los experimentos locos. Totalmente. Ahí es donde la creatividad vuela sin red. Tony Visconti, otra vez, qué genio, cuenta cómo Mike Pinder, de los Moody Blues, lidiaba con el mellotron. Ah, el mellotron, ese instrumento tan particular con cintas. Exacto. Sonaba un poco inestable, inconsistente. El truco de Pinder era grabar la misma parte 3 veces en 3 pistas distintas. Como cada toma tenía pequeñísimas variaciones. Al sumarlas, Se promediaban esas diferencias y el resultado era un sonido más suave, más estable. Ingeniería de bajo presupuesto, pero efectiva. qué ingenioso. O el propio Visconti, creando delays estéreo a partir de una señal mono, usaba 2 grabadoras de cinta y jugaba con diferencias mínimas de velocidad entre ellas para crear esa sensación de espacio. Pura magia analógica. Increíble lo que hacían con esas herramientas. Y Joe Hardy, Mm. ese sí que llevaba la experimentación al límite físico. ¿Qué hizo? Para conseguir un sonido de bombo súper gordo, pero muy, muy corto, sin cola, para una banda. Agarró un bombo y lo llenó de rocas volcánicas. ¿Qué? ¿Rocas adentro del bombo? Sí. Y metió micrófonos planos especiales, tipo PCM, adentro entre las rocas. El resultado era un thump seco, potente, sin ninguna resonancia. Una locura. Hay que animarse. Y tener imaginación. Hardy también cuenta que recreó un efecto Leslie, ese de altavoz giratorio. Sí, para órgano o guitarra. Ujú, pero para una guitarra acústica. Y sin tener un gabinete Leslie, agarró un altavoz suelto y lo montó en un eje para que pudiera girar. Lo fabricó él mismo. No te puedo creer. Y para un disco de The Breeders, de Kim Deal, buscaba una resonancia vocal muy específica, como encerrada. ¿Sabes qué hizo? No me digas. Metió un micrófono adentro de la taza de un inodoro y la hizo cantar apuntando hacia ahí. Basta. En serio. Te lo juro. Definitivamente, pensar fuera de lo común. Es increíble. Y Mark Howard también hizo cosas raras con la voz de Kim Deal, ¿no? Sí, usó un piano de cola abierto como si fuera una cámara de reverberación natural. ¿Cómo es eso? Hizo que Kim cantara directamente hacia las cuerdas y la caja de resonancia del piano. Y puso micrófonos adentro del piano para capturar ese sonido reverberante único que se generaba ahí dentro. ¡Qué buena idea! Usar el piano como reverb. Y John Agnello tiene una técnica para capturar los subgraves del bombo, esas frecuencias súper bajas que, más que escucharlas, las sentís. Ajá. ¿Cómo lo hace? Usa un altavoz de subwoofer, de esos de 15 pulgadas, pero lo cablea al revés, para que funcione como un micrófono gigante. Y lo pone enfrente del parche de adelante del bombo. ¡Wow! Un parlante como micrófono. Exacto. Para captar esas frecuencias que a los micros normales a veces se les escapan. Pero creo que la historia que gana por goleada es la de Jim Dickinson. Ah, sí. La de las motos. Esa misma. Para una canción de Dan Penn que se llamaba algo como Tiny Hinnies and Hawks. Necesitaba un sonido percusivo muy particular. ¿Su solución? Meter Harley Davidson rugiendo en el estudio. Es una genialidad total. Consiguió que un motoquero experto tocara la Harley principal como si fuera un instrumento, Como que la tocara. usando el acelerador, el encendido, para seguir el ritmo de la canción, como si fuera un solo de moto, mientras otra moto mantenía un ralentí constante de fondo, como una base rítmica. No lo puedo creer. Es el ejemplo perfecto de la filosofía de Dickinson, ¿no? Totalmente. Buscar siempre lo raro, lo único de cada artista o sonido y magnificarlo. No hacer solo una foto sonora, sino que el disco sea, como él decía, más grande que la vida. ¡Uf, qué viaje! Es increíble la cantidad de ideas, de pasión, de ingenio que hay detrás de sonidos que a veces escuchamos y ni nos imaginamos cómo se hicieron. Desde la sutileza psicológica hasta meter motos en el estudio, queda clarísimo que no hay una sola forma de hacer las cosas. Exactamente. No hay una fórmula mágica. Y quizás una reflexión final que me queda de todo esto, sobre todo pensando en gente como Dickinson o Purcell, que valoraban tanto la intuición, lo humano, el capturar el momento, Ajá. es preguntarnos algo, ¿no?
En esta era que tenemos tanta tecnología para corregir todo, para pulir hasta el infinito, ¿no estaremos perdiendo un poco de vista la importancia de capturar esa chispa inicial? Esa imperfección humana. Claro, esa vulnerabilidad, ese momento único, que quizás no es técnicamente perfecto, pero es lo que hace que la música te llegue de verdad, que conecte a otro nivel. Es una pregunta potente para cerrar. ¿Será que la verdadera alta fidelidad, lo que buscamos al final, no está tanto en la perfección técnica, sino en la honestidad emocional que se captura, aunque sea con métodos raros o incorrectos? Quizás algo para seguir pensando. Definitivamente. Algo en qué pensar. Bueno, hasta nuestra próxima exploración sonora.